Quizá nos hemos encontrado, en distintos mundos, en distintos universos, o quizá solo en el transporte público. Ignorando la existencia del otro, cada uno en su burbuja de cristal, cada quien existiendo a su modo. Errores. Has cometido muchos de ellos. Pero siempre te las has arreglado para escapar de las consecuencias, hasta ahora. Conoces ese destello por el rabillo del ojo, ya sabes, ese movimiento en la visión periférica fuera del alcance de la vista. Y luego, cuando volteas a ver, no hay nada ahí. Esa ha sido una de las ocasiones en que has cometido un error. Esa sensación escalofriante de que estás siendo observado, de que cerca hay algo oscuro y siniestro que puede verte, es una advertencia. Decenas de miles de años de instinto que corren por tu cuerpo te dicen que estás a punto de cometer un error. Y ese inexplicable golpe, aquel corte fresco que no recuerdas haberte hecho, esas veces que despiertas sudando, gritando y respirando como si acabaras de correr un maratón y no sabes por qué. Esas son las veces en las que casi te atrapan. ¿Qué son? Bueno, es difícil de explicar. Imagina tratar de explicarle a un ciego el color rojo. No se puede explicar realmente, tienes que experimentarlo por ti mismo. Y no querrás experimentar eso. Te puedo decir que para ellos eres solo una cosa: comida. Y pueden mantenerte vivo durante un buen rato mientras comen. Probablemente has escuchado al menos un sonido inexplicable cuando estás solo. Tal vez no sea nada, pero a veces, es uno de ellos tratando de abrirse paso, de encontrarte. Pero no lo harán, no, a menos que cometas un error. Y cuando lo cometes es como agitar un pedazo de carne frente a una manada de lobos hambrientos. A veces ellos no reaccionan lo suficientemente rápido, a veces sí. Han habido tantas desapariciones sin resolver en cada siglo, que es difícil saber cuántas de esas personas fueron víctimas de su propia especie y cuántas simplemente cometieron demasiados errores. Verás, cuando la gente está más preocupada por cometer errores es cuando más tienden a estropearlo todo. ¿Y cuáles son esos errores que se pueden cometer? Si te lo dijera, te asegurarías de no cometerlos más, y eso sería una verdadera lástima. Casi te atrapamos la última vez. Lo que acecha en los campos. Fue hace unas semanas que las pacas de heno comenzaron a alejarse lentamente de mi casa. Cada mañana al despertar, cada una de ellas se había movido unas cuantas decenas de metros de donde habían estado antes. Asumí que se trataba de bromistas sin nada más que hacer. Así que lo ignoré. Al cabo de unos días, las pacas comenzaron a acercarse a los límites de la granja. Me cansé del juego para entonces, y decidí empujarlas de vuelta. Me tomó una tediosa hora dejarlas cerca de la casa, y para cuando había terminado, me sentía listo para romperle el cuello a cualquier pequeño idiota que intentase fastidiarme. La mañana siguiente, encontré a todos y cada uno de mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó, un penetrante olor a sangre, y la escena grotesca de la que fui testigo me estremeció. Cada uno yacía a un costado de su caballeriza, y no había signos de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue cuando acabé, que noté que todas las pacas de heno habían vuelto a donde las dejaron el día anterior, dispersas a lo largo de los campos. Esta vez no le tomé importancia, estaba cansado y decidí dejarlas donde estaban. Esa noche me senté en el pórtico de la casa, escopeta en mano y con un tarro humeante de café a mi lado. Permanecí por horas, inspeccionando los campos para ver si lograba dar con quien había movido mis pacas. Finalmente, estaba comenzando a dormirme. Y lo habría hecho, de no ser porque escuché un ruido y el crujir de los árboles de los bosques cercanos. Me levanté, con el corazón palpitando de emoción, esperando capturar por fin al bastardo. Apunté con el arma, esperando ansiosamente a quien fuese que se acercara. Solo cuando la criatura se acercó lo suficiente para distinguir su silueta en la oscuridad, me congelé sin saber qué hacer. La cosa que había salido de los bosques y merodeaba mis campos no sabía que estaba ahí. Lo seguí por el campo, con el andar de un ladrón sigiloso. De no ser porque la cosa medía casi 3 metros aún encorvada, me habría parecido muy frágil. La delgadez de sus brazos y piernas, y el aspecto hundido y esquelético de su pecho me recordó al de un animal hambriento.
Pero esta cosa era extrañamente fuerte, pues lo vi levantar una paca con cada brazo y bajarla de nuevo unos metros más adelante, cuidadosamente y dando solo un par de pasos para cubrir una gran distancia. Movía cada paca de forma precavida, y cada determinado tiempo levantaba la mirada para revisar las posiciones de las otras. Antes de irse, dirigió la mirada hacia la casa, una mirada seria y llena de desprecio, dio un soplido, como marcando su territorio. Sentí como sus ojos me observaban entre las sombras, pero no sé si me vio, no pude decirlo. Posteriormente giró en silencio y regresó por donde vino, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Me tomó una hora reunir el valor suficiente para moverme otra vez. Entré luego de un rato, pero no dormí esa noche. Y fue solo una vez que el sol salió, que me atreví a salir al pórtico y a los campos. Las pacas de heno se encontraban donde las dejó, y de manera extraña no las movió tanto como en el transcurso de los días anteriores. Tomaban una forma invisible en los campos, y al verlos me di cuenta de que formaban una especie de línea. Y de hecho, al caminar alrededor de la casa, me percaté de que formaban un círculo del cual yo era el centro. Al principio pensé que las habían movido al azar de la casa, pero ahora podía ver que las habían colocado en una especie de límite. Esta cosa me estaba mandando un mensaje. No dormí bien esa noche, y si logré hacerlo, fue solo porque me hallaba exhausto. A la mañana siguiente, las pacas no se habían movido. No lo hicieron por el resto de la semana, de hecho. Finalmente estaban donde la cosa las quería. Me enfermé intentando interpretarlas. ¿Por qué esta cosa gastaría tanta energía moviendo mis pacas y me amenazara tan violentamente cuando tratara de intervenir? Matar a mis caballos era eso, solo una amenaza. Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y que también entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil dirigiéndose por el camino hacia mi granja me llenó de emoción una mañana. Estaba planeando abandonar el lugar desde que vi a la cosa, pero no quería arriesgarme a hacerlo a pie y que esa cosa me matara como a mis caballos. Pero si lograba subir al auto de quien fuese que venía por el camino, tal vez podría escapar antes de que me detuviera. No sabía y tampoco me importaba qué era. Decidí que en el momento que detuvieran el auto, saltaría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos del lugar. No tuve la oportunidad. El auto avanzó con lentitud por el camino, sacudiéndose por el difícil terreno. Le imploré silenciosamente que se apresurara. Y fue cuando pasó entre dos pacas localizadas a ambos lados del camino, que comencé a escuchar un tronido agudo proveniente del bosque. La cosa emergió de entre los árboles, galopando con sus cuatro patas terribles y esqueléticas en dirección al auto. En segundos, ya estaba ahí, golpeando el vehículo de la misma forma que un gran felino. Levantó y destrozó el vehículo sin problemas. Y el hombre, quien sea que fuese, gritó. Y pude escucharlo en medio de los crujidos del metal y el cristal. Solo se detuvo una vez que la criatura lo apretó con su mano y lo destrozó. Lo arrojó y se irguió, dejándome verla bien. En el sol, pude ver lo inhumano de su ser. Estaba compuesto enteramente de algo vivo y horrible que había sido unido en una cruda imitación de una figura humana. Cualquier cosa de la que estuviese hecha, parecía tan pulida y dura, que de no ser por cómo se movía, me habría hecho pensar que estaba compuesta de granito. La cosa retrocedió hacia el bosque, dejándome sorprendido. Mis ojos aún se enfocaban en el auto, con su motor aún chisporroteando, en medio de las dos pacas del camino. Repentinamente, comprendí. El mensaje era claro. Era el cautivo de esta cosa, y no se me permitía tener visitas. Nada podía cruzar los bordes que había colocado. Estaba atrapado ahí, por la cosa que acecha los campos. Y no demanda otra cosa más que el que yo no pueda escapar jamás. Aún así, no sé si puedo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho durante los últimos días desde que lo vi aplastar el pecho de ese hombre. Si cruzara el borde de pacas quizás me haría lo mismo. Me aplastaría el cráneo antes de que siquiera intentara protegerme. Luego iría a buscar una mascota nueva, probablemente una que soportara el saber lo que estaba afuera, observando todo el tiempo con esos ojos brillantes e insectiles. He pensado mucho en eso durante los últimos días. Quizás intente escapar. Los monstruos del alcantarillado. Esto ocurrió el 17 de octubre del 2008, en la ciudad de Tokio, Japón. Unos 6 jóvenes universitarios, 4 chicos y 2 chicas, habían decidido juntarse ese día para investigar un alcantarillado que hace mucho tiempo había sido abandonado y clausurado por motivos desconocidos.
Ese mismo día, a las 2 a.m., se juntaron, charlaron un poco, compraron cosas para el camino y emprendieron la marcha en el auto de uno de sus amigos, directo a aquel lugar en donde estaba esa alcantarilla en ruinas. El viaje duró 24 minutos, hasta que llegaron a una zona húmeda, llena de hierbas altas y, debido a la oscuridad, no se podía ver nada. Así que ellos, con ayuda de sus linternas, empezaron a alumbrar el lugar, hasta que hallaron un sendero de tierra para peatones entre medio de las hierbas altas y verdes. Siguieron el camino hasta llegar a un túmulo, el cual, tenía una entrada con puerta de madera bloqueada con candado, a lo que parecía ser el subterráneo de las alcantarillas. El segundo joven, con una vara de hierro, golpeó y golpeó el candado, hasta que, del octavo golpe, logró romperlo, y abrieron la entrada. El olor era sumamente desagradable, pero no le dieron importancia, así que, con linterna en mano, se adentraron en aquel fétido lugar. El lugar era bastante sombrío, las paredes estaban hechas de adoquines, había musgo por todos lados debido a la humedad que se presentaba en ese lugar, había cucarachas, chillidos de ratas, y goteaban gotas de agua turbia del techo. Sus pasos hacían eco en aquel lugar, el lugar era realmente frío, hasta les llegaba a poner los pelos de punta a los 6 jóvenes por la intensidad, y este frío era más intenso que el de afuera. Mientras iban recorriendo, se toparon con unas escaleras de piedra, que bajaban a lo que parecía ser las aguas llenas de escombros de las cloacas. Bajaron, y se encontraron en ese lugar. Las aguas del alcantarillado eran oscuras, tenebrosas, y tenían un fuerte y hediondo olor que solo ellos y los demás se puedan imaginar. De pronto, en una zona de las aguas de las cloacas, empezó a burbujear. El joven con la linterna apuntó a aquel lugar en donde estaba ocurriendo el suceso. Ese burbujeo se detuvo, y después de 10 segundos, algo se estaba acercando hacia la superficie honda y oscura de esas aguas. Era el cadáver de un hombre en descomposición, la piel la tenía despegada, su cara estaba deformada, sus ojos estaban fuera de sus cuencas, y parecía que había muerto un par de meses. Los 4 chicos empezaron a asquearse hasta vomitar, las 2 chicas gritaron muy fuerte del espanto, y ellas pidieron rogando que regresen al auto. Los 4, asqueados, aceptaron, y fueron hacia las escaleras, pero se encontraron con algo que les heló la sangre. Las escaleras de piedra desaparecieron, solo había una pared de adoquín llena de musgos y plantas. Los 6, aterrorizados, empezaron a gritar, a pedir auxilio, pero sus gritos hacían eco por todo el lugar, y era obvio que nadie los escuchaba. Entonces escucharon un ruido que los hizo temblar del susto. Escucharon un quejido, pero no parecía que ese quejido fuera humano. Petrificados y paralizados con el sonido, algo se acercaba por uno de los pasillos. El joven con la linterna, apuntó hacia lo más profundo de ese pasillo. Lo que se encontraron era algo sumamente espeluznante. Era como una especie de parásito colosal, como gelatina roja viviente que se acercaba lentamente hacia ellos y emitía aterradores sonidos roncos. Los 6 jóvenes corrieron para alejarse de esa cosa, pero del monstruo creció unos tentáculos rojos que alcanzaron al primer joven, al conductor del auto. Los otros jóvenes lo intentaron salvar, pero esa cosa, agarrando al joven con sus tentáculos, lo apretó de tal forma que empezó a salirle sangre por las orejas, nariz, ojos y boca. El chico agonizaba de dolor, hasta que la cabeza, producto del estrujamiento, estalló. Sesos, sangre, y pedazos de cráneo volaron y cayeron por todas partes, y los jóvenes, presas del miedo, empezaron a correr más rápido hasta llegar a una puerta que los llevaría supuestamente a la salida. Los chicos abrieron esa puerta y se encontraron con otra escalera de piedra y cemento, pero al igual que la otra, descendía. No tuvieron otra opción que ingresar ahí, y trancar la puerta para que esa criatura no los alcanzara. Bajaron, y se encontraron con otra cloaca, pero esta tenía lo que parecen ser órganos humanos podridos flotando por aquellas sombrías aguas, y el olor era peor que antes. Los 5 no soportaron más y vomitaron en el suelo, asqueados con lo que vieron. Entonces vieron cómo algo salía de las aguas. Era un ser humanoide sin piel con malformaciones y anoréxico, el cual, los miró fijamente y empezó a acercarse a ellos, con intención de atacarlos. Los jóvenes retrocedieron del susto, y la criatura se lanzó contra uno de los chicos, y empezó a azotarle la cabeza contra el suelo, hasta que le salía sangre de la cabeza, deformándole el cráneo, y con una fuerza inhumana en sus deformes manos, empezó a arrancarle las extremidades. El chico agonizaba y respiraba entrecortadamente, hasta que esa cosa le arranca la cabeza con sus propias manos, matándolo.
Ahora los 4 que quedaban, perturbados y asqueados con lo que sucedió, empiezan a buscar una salida, hasta que encontraron un túnel oscuro, lleno de musgo, y ratas que corrían por todos lados. Decidieron ir corriendo por ese túnel, ese horrendo humanoide lo seguía atrás con una velocidad descomunal, corría en 4 patas en el techo dirigiéndose a ellos para alcanzarlos. Corrieron y corrieron hasta llegar a otra puerta que también, como las veces anteriores, se encontraron con una escalera de piedra. Pero esta, en vez de bajar, subía, y los chicos empezaron a entrar rápidamente por ahí, pero una de las 2 chicas fue alcanzada por este ser, el cual, la tomó del cuello, estrangulándola. Ella tosía, trataba de respirar, mientras le caía un hilo de saliva por su boca al suelo. Luchó, pataleó, hasta que finalmente, dejó de hacerlo. Estaba muerta. Los 2 chicos, junto con la chica que quedaba, gritaron espantados, y cerraron la puerta, trancándola también. Subieron rápidamente las escaleras, y se toparon con otro pasillo oscuro. Avanzaron por ese pasillo, alumbrando con la linterna. El pasillo estaba rodeado de musgo, en el piso había un poco de pasto, y del techo colgaban hilos de plantas con hojas. Caminaban en silencio por ese lugar, hasta que la linterna empezó a parpadear hasta apagarse. Se le había acabado la batería. Los chicos empezaron a desesperarse, trataban de hacer que funcione la linterna, pero era inútil. Empezaron a llamar a la policía, a rescates, a sus familiares, pero para sus malas suertes, no tenían cobertura sus celulares. Entonces ellos divisaron al fondo del pasillo lo que parecía ser un punto. Se acercaron hacia él, y se dieron cuenta de que allí estaban prendidos unos tubos fluorescentes que alumbraban el pasillo. Entonces, ellos corrieron hacia allá unos 10 metros, hasta llegar al último foco encendido. Ellos se aliviaron, pensando que estaban salvados, mientras opinaban que este alcantarillado es en realidad un laberinto en donde se escondían esas escalofriantes criaturas que se toparon en el camino, y las cuales asesinaron a sus compañeros. Todo andaba bien, pararon para descansar. Pero en ese mismo instante, algo les llama la atención al fondo, en la oscuridad del pasillo, a sus espaldas. En la oscuridad, había unos ojos brillantes rojos que los miraban fijamente, y hacía gruñidos tan atemorizantes que a los 2 chicos se les erizó la piel y a la chica que empieza a llorar del terror y, por el susto, se había orinado en sus piernas. Los chicos, petrificados, corrieron lo más rápido que pudieron hasta que llegaron a otra puerta, la cual, daba a otra cloaca, pero esta estaba sin agua, seca. Los chicos volearon hacia atrás para ver qué era lo que les seguía. No se podía ver muy bien, pero al parecer era el mismo cadáver que estaba flotando en la primera cloaca. Tenía su ropa desgastada y desgarrada, no tenía ojos, solo cuencas con un punto rojo en cada una, como pupilas, sus dientes eran puntiagudos y estaban podridos, llenos de grietas, y los miraba con una mirada perversa y tenebrosa, y gruñía como si de un demonio se tratara. Los chicos estaban aterrados, empezaron a correr muy rápido, pero el cadáver tenía una velocidad inhumana, incluso se les adelantaba. Este engendro cogió del pie a uno de los chicos, haciendo que se cayera en el piso lleno de pasto y mugre. Entonces vieron cómo ese ser lo arrastraba hasta la oscuridad de la cloaca seca. El pobre chico pedía auxilio, pero era inútil, no habían podido salvarlo. El chico y la chica siguieron corriendo, mientras que los gritos desgarradores de su compañero siendo asesinado resonaban por todo el lugar. Llegaron hacia unas escaleras anchas que subían a lo que parecía ser otro pasillo angosto. Subieron hasta allá, y se encontraron con la misma entrada del alcantarillado. Ellos caminaron hasta la entrada, y no podían creerlo. La abrieron y era la misma entrada en donde fueron a inspeccionar. Los 2 jóvenes se abrazaron y empezaron a llorar, mientras la luna iluminaba un poco el sendero de tierra. Los jóvenes avanzaron hacia el auto, y él, como tenía licencia de conducir y sabía manejar, encendió el auto, con las llaves que le encargó su difunto compañero que se las cuidara. Ellos se fueron de allí, y nunca supieron más de sus amigos. Al día siguiente, las noticias habían reportado un caso de 6 jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro y del cual, 2 de ellos fueron encontrados con vida. Nunca se supo quién fue el culpable del cuádruple homicidio que hubo en ese alcantarillado, ni tampoco se sabe qué es lo que se esconde en esos oscuros lugares. El fin de los tiempos. Fui el primero en ver un ángel caído. Estaba observando las estrellas en mi patio trasero, cuando una luz brillante atravesó el cielo y, unos momentos después, Gabriela golpeó mi patio.
Era bastante alta, tuve que usar 2 colchones para su cama y mover casi todas las cosas en mi sala de estar para hacer el espacio en el que pudiera dormir. Estaba herida gravemente. Algo le había dado mordiscos enormes en su pecho y sus ojos habían sido extirpados, mientras que una de sus alas fue arrancada. Pasó la mayor parte del tiempo inconsciente, y el resto fue un balbuceo en una lengua desconocida. Solo me habló 2 veces, una vez para decirme su nombre y otra más para responder una pregunta que le había hecho. ¿Cómo te lesionaste? Guerra, me contestó. Murió unas horas después de eso. En los días siguientes, más y más ángeles cayeron desde el cielo. Sin embargo, estos ángeles ya estaban muertos, sus cuerpos mutilados, a veces tan extensamente, que no hubiéramos estado seguros de que eran ángeles de no haber sido por sus alas y tamaño. Para nuestra sorpresa, pese a que muchas personas entraban en pánico, la paz como un todo fue mantenida, y solo tomó unos cuantos días antes de que los buses y trenes estuviesen funcionando de nuevo. Cuando la lluvia de cuerpos del cielo se detuvo, las personas estaban deleitadas. Cuando grietas descomunales empezaron a aparecer en la tierra, dejaron de estarlo. Cuando fuego y lava comenzó a burbujear a través de las grietas, las personas se apresuraron a monasterios, iglesias, mezquitas y templos. A cualquier parte en donde creían que podrían encontrar respuestas. Cuando la tierra rugió, y las grietas se abrieron para escupir una horda de demonios, finalmente lo entendimos. Verás, todos los demonios estaban muertos. Sus cuerpos habían sido mutilados, al igual que los ángeles. Pensé que el cielo y el infierno sostenían una guerra mutua, pero en realidad estaban luchando juntos. En contra de algo más, algo peor. Y había ganado.